Hola, hola, hola. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este video voy a hablarles un poquito sobre historia del arte. Ya había mencionado hace unas semanas que iba a hacer videos solamente hablando sobre esto, como para que hubiera una plática relajante con un tema de conversación interesante. Aclaro que no soy historiadora, ni estudio como tal historia ni nada de eso. Simplemente es un tema que me gusta y por esa razón quiero hacer este tipo de videos. Quiero ver si les gusta o si no. Y bueno, todas las fuentes o la información o cosas que pueden revisar se las voy a dejar en la descripción. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar. Hay que tener en cuenta cuál es el significado de arte. El arte es una forma de expresión que el ser humano crea, y creo que lo más importante a resaltar en esta definición, porque es un poco complicada a veces de definir, es que el arte es subjetivo, no tiene un objetivo particular, es simplemente como expresión. No necesariamente debe cumplir un objetivo fijo para ser arte, y creo que eso es algo muy importante de tomar en cuenta. En el arte existen, hay 7 bellas artes. Estas bellas artes son arquitectura, escultura, pintura, música, literatura, danza y cine. Estas son las 7 bellas artes y las diferentes maneras de expresión del arte. En la historia del arte existen muchos periodos y movimientos artísticos. A los movimientos artísticos se les conoce como por ser estilos que se presentan en un periodo de tiempo determinado, y estos generalmente, estos eran provocados porque se buscaba un cambio en el arte en ese momento, así que se generan nuevos movimientos artísticos, nuevos estilos, nuevas técnicas, nuevas maneras de hacerlo. Sin embargo, eso fue ocurriendo a través de toda la historia del arte. Pero para comenzar, tenemos que saber cómo comenzó todo. El arte no se dio de un día a otro, y principalmente el objetivo que tenía, no tiene como tal un objetivo, pero la razón por la que se hacía en un inicio probablemente no era la misma razón por la que se hace hoy en día. Así que voy a comenzar a hablarles un poco sobre el arte primitivo. Escritura. A partir de la escritura es que comienza la historia, y antes de la escritura se encuentra la prehistoria.
Así que el arte primitivo surge antes de la escritura. La razón que se conoce o que se considera que era por la que ellos comenzaron a hacer ciertas pinturas, ciertas expresiones artísticas, fue porque ellos grababan o pintaban o dejaban plasmado en cuevas lo que consideraban importante. Hay unas cuevas muy famosas, las cuevas de Altamira, que se encuentran en España, y las cuevas de Lascaux, no sé cómo se pronuncia, pero estas cuevas se encontraron en Francia. Así que de hecho les voy a dejar el link como a una especie de video en la que se puede ver cómo eran los temas que se tocan, que por ejemplo ellos pintaban muchos toros, muchos animales, y ellos lo hacían principalmente porque ellos lo consideraban importante, útil o como una herramienta. Con el paso del tiempo ellos fueron modificando lo que trazaban también y empezaron a hacer más como signos, líneas, que quizás lo vemos y no entendemos con facilidad qué es lo que quieren decir o qué es lo que querían decir con esto, pero ellos le daban un significado. Para ellos era algo que consideraban importante de plasmar. Con el avance de los años, el ser humano comenzó a hacer su propia, digamos, recolección. Empezaron a domesticar animales, para de ahí pues surge la ganadería, y también comienzan a volverse sedentarios, es decir, se sientan en un lugar específico en grupos ya más pequeños y empiezan a quedarse en sitios. Crían los animales y plantas, y esto también cambia la manera en la que ellos representaban lo que veían. Prácticamente era lo que ellos trazaban. En estas pinturas primitivas, por supuesto, los colores que más resaltan son colores rojo, café, principalmente porque utilizaban la grasa de los animales y su sangre, y también utilizaban pigmentos de plantas. Hay autores que dicen que realmente más que una intención de plasmar lo importante, ellos realmente sintieron esta necesidad, este deseo de expresarse simplemente. Fue como un instinto que nació de ellos, que comenzaron a pintar en cuevas. Y hay algunas pinturas muy curiosas también de manos, en las que se ve cómo ponen sus manos en la cueva y alrededor pues pintaban, entonces se marcaba la forma de la mano. Son pinturas muy interesantes y gracias a ellas se puede comprender cómo era su vida y cómo eran sus actividades, y eso es algo muy importante y que es muy interesante resaltar de cómo funcionó, para comprender ahora cómo fue en ese momento, en ese periodo de la humanidad. Avanzando un poco más, tenemos las primeras civilizaciones
como la civilización egipcia, el antiguo Egipto, es una civilización maravillosa. Creo que es de las más interesantes y más representativas incluso. Son bastante populares sus obras. Como mencioné, el arte primitivo fueron sus primeras expresiones. Pintar lo que veían, lo que consideraban importante de guardar. Y en el antiguo Egipto fue algo diferente. Ellos se centraron mucho en el alma, en la muerte, en inmortalizar, en mantener esta esencia, mantener a sus faraones vivos. Los faraones eran el personaje o la persona con más importancia, con más poder y autoridad en el antiguo Egipto. Ellos estaban muy conectados con la divinidad, con sus dioses. Entonces eran como una especie de mensajero o conexión del ser humano con sus dioses. Por esa razón es que eran tan sagrados. Los faraones eran muy importantes para el antiguo pueblo egipcio. Así que ellos decidían mantenerles un tributo cuando morían, e incluso antes. Era más que nada un arte funerario. Se observa que las pinturas eran bastante planas. En ese momento aún no se tenía una idea de la perspectiva. No estaba esta idea de tratar como tal una perspectiva, ¿saben? Porque probablemente una de las características más representativas del arte egipcio es que eran planas y se les pintaba de perfil. Estaban de perfil los personajes siempre. Entonces, si no se prestaba mucha atención a estas reglas, no había como tal esta sensación de perspectiva. Y las pinturas, como dije, eran planas. Las líneas solían ser un poco gruesas. Resaltaban mucho los colores azul, rojo, amarillo. A mí me encanta mucho los dioses egipcios. Hace poco vi un video sobre mitología egipcia y es genial, me gustó mucho. Es un poco complicado, pero está muy interesante y me gusta cómo es que ellos representaban a sus dioses con cabeza con la cabeza de algún animal y con cuerpo humano. Es como una perspectiva muy interesante que también se repite en otras culturas, ¿no? Una idea similar como aquí en la cultura prehispánica también había esta idea como de los animales y el ser humano, y una fusión. Como en cuanto a escultura, grababan figuras, tallaban piedras y generalmente igual eran personajes, faraones, escenas. Y creo que en cuanto a escultura, lo más importante fueron los sarcófagos. Los sarcófagos, que eran muy bellos, que sí dan una sensación como de
de miedo, pero son muy, muy bellas. Estos sarcófagos eran prácticamente ataúdes que los adornaban muy bonito. Dentro de estos sarcófagos metían a los faraones momificados. Los momificaban y aquí entraba el papel de su arquitectura. Las pirámides que conocemos, las pirámides de Giza, son un claro ejemplo. Es como ellos les rendían tributo a sus faraones. Estas pirámides son tumbas y lo enterraban en la parte subterránea de la tumba, de la pirámide. Y bueno, realmente tenían como varios, en la pirámide a la entrada tenían como varios niveles, y en el nivel más profundo es donde dejaban al sarcófago con el faraón. Las pirámides de Giza fueron hechas para los faraones Keops, Kefren y Miserino. Y bueno, esto es en general cómo es que ellos expresaron el arte durante su época. Y es muy importante porque dejaron evidencia muy interesante de la información más relevante respecto a historia del arte. En conclusión, el arte egipcio fue un arte funerario. Fue bastante haciéndole tributo a la muerte, al más allá, a las divinidades. Consideraban al gato como un animal sagrado por su carácter. Ellos lo veían como con un carácter muy independiente. Bueno, si tienen gatos, ya saben cómo son los gatos. Entonces, por su carácter, ellos los consideraban como que eran superiores, y de alguna manera. Y realmente sí, o sea, su carácter es muy genial. Me gustan a mí mucho los gatos. Y sí, ellos consideraban a los gatos como animales sagrados. Y incluso hay una diosa, Bastet, si no me equivoco. La diosa Bastet es la diosa gato. Esto fue todo de este primer episodio. Si les gustó, pues díganme, y si no también. Si les gustaría que hiciera más videos así, hablando bajito y un poquito lento, hablando sobre historia del arte y lo poco y básico que sé de historia del arte, simplemente para que se relajen y quizás aprendan un poco. Nos vemos.